Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera. El año pasado, 2020, para algunos fue una gran distopía, un año rarísimo en el que nuestras habitaciones se convirtieron en oficinas, los cuartos de los niños en los colegios y guarderías, los comedores en las salas de reuniones. Pero todo esto, más que una distopía, podría parecer una parodia, y justamente es el tema del que vamos a hablar hoy en Amigos del Cine, de la parodia. La parodia, pantomima o remedo es una forma que se utiliza para ridiculizar e inclusive a veces propiciar una reflexión con respecto a una obra original. Si esa obra original además ha tenido éxito, pues va a ser mucho más fácil que las personas se rían con la parodia. Finalmente la risa pues es parte del efecto que se busca, pero muchas veces esto va mucho más allá porque la parodia trata de decir cosas realmente bastante serias. A pesar de que parecería ser algo reciente o algo propio del cine, la parodia realmente viene de la literatura y del teatro. Los géneros canónicos, los grandes géneros canónicos siempre han sido la comedia y la tragedia, luego llega el drama, luego llega la épica, y la parodia se instaura como una forma de comedia muy particular que se utiliza para ridiculizar las personas, las situaciones o inclusive otras obras muy importantes y así generar la risa en el espectador, pero también propiciar la reflexión en el mismo. Para hablar de la parodia es muy importante hacer referencia a un término muy conocido que es el de metatexto. ¿Qué es un metatexto? Un metatexto es un texto que está dentro de otro texto. Entonces cuando yo estoy viendo un programa de televisión, por ejemplo, en el que aparece una referencia a otro programa de televisión o a una película para parodiarla, solamente quienes conocemos el original, pues nos vamos a reír y vamos a encontrar sentido a lo que este programa nos está diciendo. Y esas son las características metatextuales que hacen que ese producto sea realmente divertido. Por eso la parodia pues es cifrada, no es, no está disponible para todo el mundo, y cuando se hace así puede llegar a ser bastante inteligente. El problema es que la parodia está en un límite bastante cercano a la ridiculización y muchas veces cuando se hace muy obvia pierde todo el sentido y pierde el efecto. Porque además para que se haga una buena parodia pues hay que no solamente ridiculizar, sino también exagerar un poquito, utilizar la ironía, y de esa manera el producto puede ser realmente muy exitoso, muy inteligente e inclusive propiciar una reflexión en el espectador. El riesgo de la parodia es que está siempre muy cercano al ridículo, está siempre al límite. Muchas veces inclusive cuando en un programa de televisión, sea comedia o sea drama, ocurren errores, la gente podría llegar a pensar que es una parodia. A mí particularmente hay películas, segundas, terceras, cuartas partes de películas muy exitosas que prácticamente me parecen una parodia porque se alejan demasiado del original, y aunque ellos no lo intentan, terminan parodiándolo, terminan haciendo todo lo contrario a lo que se buscaba hacer. Para poner una imagen mental, imagínense ustedes una torta de chocolate, un ponqué de chocolate precioso, espectacular, que se ve delicioso, y cuando le das una mordida te das cuenta que realmente es betún, o que realmente en vez de azúcar le pusieron sal. Eso es la parodia, algo que se ve muy parecido al original, pero que cuando lo pruebas tiene un sabor completamente diferente. Y ese sabor diferente te puede gustar, te puede ocasionar risa, o puede ocasionar muchas veces un gran malestar estomacal y una gran indigestión. Ese es el gran riesgo de la comedia paródica. En televisión hoy en día tenemos un montón de programas que parodian otros programas, que parodian elementos, autores, personajes, situaciones de la cultura popular, y una de las más comunes y más populares es Los Simpson. Los Simpson todo el tiempo están haciendo parodias de personajes, parodias de situaciones, parodias de otros programas de televisión, y justamente eso ha hecho que también haya otros programas que parodien a Los Simpson. Esta es de alguna manera la gracia de la parodia, que está llena de irreverencia, que nos cuenta de manera inteligente otras cosas, y que cuando nosotros entendemos esa referencia realmente lo disfrutamos bastante. Tal vez uno de los shows más populares que ha hecho parodia en el mundo es Saturday Night Live, un gran semillero de comediantes que han pasado por estas cámaras de este programa famoso de la televisión que lleva varias décadas en los Estados Unidos, protagonizando escenas, sketches cómicos en donde se ridiculiza a los políticos, en donde se ponen sobre el tapete temas importantes de la cultura popular norteamericana, y a pesar de que es comedia ha hecho reflexionar y ha hecho pensar también a muchos norteamericanos a lo largo de la historia. Aquí en Colombia tenemos nuestro propio SNL, que es Sábados Felices, el programa más antiguo de la televisión mundial, que con mayor o menor éxito pues también ha intentado parodiar algunos elementos de la cultura popular, de la política colombiana, y sobre todo otros productos de la televisión colombiana que han sido parodiados también en este programa.
A nivel internacional tenemos programas tan famosos como Los Simpson, como South Park, que han hecho referentes importantísimos y que inclusive, lo sabemos en el caso de Los Simpson, han llegado a predecir cosas que van a pasar a partir de las parodias que se hacen y de las ridiculizaciones, y luego la realidad nos sorprende, porque también lo interesante de la realidad es que a veces parece una parodia de la misma realidad. En el cine durante los años 80 fueron muy populares, y los 70s fueron muy populares tres directores que eran los hermanos Zucker y Jim Abrams, en un trío que se denominó siempre como el trío SAS, que hicieron películas entrañables del género de parodia, como ¿Dónde está el piloto?, en el caso colombiano, la película que se llama Airplane, la película The Naked Gun, conocida por nosotros como ¿Dónde está el policía?, y también la película Top Secret, para mí una de las mejores parodias de todos los tiempos, películas que realmente se destacaban por hacer uso de la exageración, por utilizar brillantemente los juegos con las perspectivas, con las proporciones, y en hacer referencias a muchas cosas que podían hacer que nosotros nos divirtiéramos bastante. En los últimos años, lamentablemente, la parodia ha caído en un facilismo que ha hecho básicamente a que se llegue a chistes obvios, a veces grotescos, desagradables y vulgares, y esto ha hecho que la parodia caiga, lamentablemente, en un momento bastante malo. Sin embargo, pues no todo es malo, hay que resaltar trabajos como el del neozelandés Taika Waititi, muy conocido por su más reciente película Jojo Rabbit, que también ha hecho películas como Lo que hacemos en las sombras, y que pues obviamente ha hecho parodias no solamente de películas, sino también de géneros y de muchos aspectos, inclusive histórico, como el caso de atreverse a hacer una parodia del mismo Adolf Hitler. Y por otro lado, pues también podemos resaltar el trabajo del británico Edgar Wright, con películas que han hecho parodias de géneros como Shaun of the Dead, que es una parodia del género de zombies, como Hot Fuzz, que es una parodia del género de las buddy movies o las películas de acción de parejas, y ellos pues creo que están haciendo un buen uso de la parodia como debe ser. En fin, la parodia entonces es un género que bien hecho es maravilloso, mal hecho indigesta, pero hay que considerarlo porque es un género importante de la historia del cine. Bueno, mis amigos del cine, les deseamos desde nuestra comunidad de amigos del cine el mejor de los años. Que este 2021 venga lleno de cosas buenas, de vacunas, llegue lleno de abrazos, por fin, volvernos a ver, volver a estar con nuestros amigos, volver a estar con nuestras familias, que las habitaciones vuelvan a ser habitaciones y dejen de ser oficinas, que los comedores vuelvan a ser el sitio de reunión de las familias y no el sitio para encontrarnos en una cámara con los profesores. En fin, que la vida poco a poco vuelva a la normalidad y que esta situación tan compleja que nos ha tocado vivir nos sirva para aprender y para ser cada vez mejores. Por mi parte, los quiero invitar a que continúen conectados con nuestra comunidad de amigos del cine, que se suscriban si aún no lo han hecho y que inviten a sus amigos para que hagan parte de esta comunidad de amigos del cine y que cada vez seamos más y podamos disfrutar más del séptimo arte.